Capítulo 11. Comienza la guerra espiritual. Habla Rebeca. Continué viendo a Elaine como paciente externa durante un mes después de que le dieron de alta del hospital. Entonces Satanás nos apuntó con sus cañones. Elaine me llamó a casa una noche e inmediatamente me di cuenta de que estaba profundamente turbada. Había recibido una carta de la hermandad aquel día, y yo también. La carta que recibí detallaba al pie de la letra mis actividades de las 2 últimas semanas hasta lo que compré en el mercado. Tenían mi dirección y mi número de teléfono. Me decían que si volvía a hablar con Elaine o a verme con ella, me agarrarían y me sacrificarían. A Elaine le decían que si volvía a verme o a hablarme y si no regresaba y se arrepentía y volvía a servir a Satanás, la iban a agarrar y sacrificar en la próxima misa negra. Una línea en ambas cartas era muy similar a la carta que el jefe del ejército del rey de Asiria envió al rey Ezequías. Decía: «Son idiotas si piensan que su Dios puede librarlos de nuestro príncipe de las tinieblas». Ver Isaías, versículo 36 al 37. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Elaine. No quería volver a tener contacto conmigo con la esperanza de evitar que la secta me hiciera daño, pero yo estaba segura de que esa no era la voluntad del Señor. Temblorosa, le dije que tenía que presentarle el asunto al Señor en oración y preguntarle qué quería Él que hiciéramos. Yo sabía que no podríamos huir. Uno no puede esconderse de Satanás. Sabía también, al igual que Elaine, cuán capaces de cumplir sus amenazas eran aquellas personas. Me acordé del joven pastor que había caído en sus manos y casi lo matan. Sabía también lo que me esperaba si caía en manos de la secta. No hacía mucho el Señor me había mostrado en visión cómo sacrificaban a una virgen. La muerte es un agradable alivio para la víctima. Le presenté el asunto al Señor en oración. Me respondió que quería que Elaine viniera a vivir a mi casa inmediatamente, ya que yo todavía no tenía fe suficiente para luchar sola. Ella llevaba varios años divorciada y no tenía amigos cercanos. Su hija estaba temporalmente con su hermanastra debido a su prolongada enfermedad y hospitalización, así que ella estaba sola. El Señor me dijo que Elaine se suicidaría antes que caer en las manos de la secta. Sabía demasiado bien lo que le esperaba. Traer a Elaine para casa era atraer el ataque directamente hacia mí. Estuve literalmente enferma 2 días mientras meditaba en lo que debía hacer. Básicamente no tengo madera de mártir. No podría soportar las torturas físicas que seguramente me esperaban si la hermandad me ponía las manos encima. Por ese entonces había llegado a querer a Elaine y no podría soportar tampoco que la torturaran a ella. Comprendía también que por 2 años, día a día, le había pedido al Señor que me permitiera resistir en el frente de batalla. Sabía que al estar en el frente pudiera ser necesario que el Señor le permitiera a Satanás echarme el guante, como ha sucedido a través de los siglos desde Esteban, el primer mártir cristiano. Sabía que era inútil llamar a la policía porque muchos de ellos pertenecían a la hermandad. Elaine y yo éramos impotentes ante un ejército tan numeroso y diestro como el de Satanás, pero al mismo tiempo sabía que no querer hacer la voluntad de mi Padre era lo mismo que negar a Jesús. Por último, a la segunda noche me sinceré con Dios. Me postré ante el Padre y sollozante y entre lágrimas le dije: «Padre, Padre, tengo mucho miedo. No podría soportar las torturas físicas ni ver que torturaran a Elaine. Pero tampoco puedo negar a Jesús ni negarte a ti. No puedo. Haré tu voluntad, pero ayúdame porque estoy aterrada». En ese momento el Señor empezó a ministrarme. No es que dejara de sentir miedo, sino que no sé cómo sentí que tenía fuerzas para seguir y hacer lo que tenía que hacer. Llamé a Elaine a la siguiente mañana y le dije que pasaba a recogerla al salir del trabajo, que debía venir a vivir conmigo. Asombrada me dijo que yo estaba loca y que no quería hacerlo, pero le dije que eran órdenes de mi Padre y que no tenía alternativa si es que quería seguir viviendo y servir a Jesús.
Así que aquel mismo día Elaine se mudó a casa y desde entonces hemos vivido y servido al Señor juntas. Faltaban 2 semanas para la noche de la misa negra de la hermandad. Estaban furiosos por la mudanza de Elaine y nos lo hicieron saber de manera inequívoca con todo tipo de hostigamiento. Llamaban por teléfono a cualquier hora, golpeaban en los lados de la casa y en las puertas en medio de la noche, tiraban piedras por las ventanas y hasta agujerearon con disparos las paredes. Mientras tanto, yo sentía que la batalla era realmente espiritual. Solo Dios podía pelearla. Leí y le conté a Elaine la historia del rey Josafat en el 2 de Crónicas, capítulo 20. Un vasto ejército marchó contra él. Vio que no tenía ninguna posibilidad de enfrentar a aquel ejército, por lo que junto con toda su gente le presentó el problema al Señor en oración. Dios le respondió que la batalla era suya y que Él, el Señor, los protegería. Le dije a Elaine que nuestra única esperanza era resistir en fe y que el Señor pelearía por nosotros. Teníamos que confiar que si Él decidía otra cosa, nos daría las fuerzas para resistir lo que su voluntad determinara. Mi oración era que si permitía que el grupo nos torturara, que nos diera las fuerzas para no negar a Jesús a ningún precio. Resultara lo que resultara, yo sabía que podría permanecer junto a Elaine y sustentarla en su fe hasta el final. No informé de nada de esto a mis padres. No quería arriesgarme a que la ira de la hermandad se volviera contra ellos. Es más, no podíamos acudir a nadie excepto al Señor. Tuve que contárselo todo a mi compañera de casa, quien se asustó tanto que se fue a vivir a otro lado durante esas 2 semanas. A medida que transcurrían las 2 semanas y el hostigamiento arreciaba, Elaine y yo leíamos y releíamos aquel pasaje de Crónicas. El día antes de la misa negra de la hermandad, estando yo sentada en la biblioteca del hospital, una de las estudiantes de medicina, también cristiana, se me acercó y dejó caer una tarjeta en mi regazo. Contenía unos versículos bíblicos. Me dijo que no sabía por qué me los daba, pero que el Padre 3 días atrás había puesto en su corazón que los escribiera y me los diera. Todavía guardo aquella tarjeta. Decía exactamente lo siguiente: «No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros». 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 y 17. Eran los mismísimos versículos en los que Elaine y yo estábamos apoyándonos. Jamás podré expresar lo que sentí en aquel momento. Por primera vez supe sin sombra de duda que el Padre pelearía por nosotros y estaríamos a salvo. Y a salvo estábamos. La noche que la hermandad había señalado, Elaine y yo estuvimos hasta la medianoche escuchando discos y cantando alabanzas al Señor. Cuando el reloj marcó la medianoche, el disco que escuchábamos era de Bill y Gloria Gaither. La canción que cantaban era «Consumado es», y nos pusimos de pie y alabamos a Dios porque ya todo había terminado. Él había cumplido su palabra, había peleado por nosotras, estábamos intactas. Nos fuimos a la cama y dormimos en paz el resto de la noche. Al siguiente día de la misa negra de la hermandad, la batalla entró en pleno apogeo. Los demonios que estaban en Elaine trataban abiertamente de matarla. Hasta ese entonces ella había insistido en que no tenía demonios, pero aquella noche la tomaron y la arrojaron al piso con un agudo dolor en el pecho, parecido al dolor de un ataque cardíaco. Sin saber qué hacer, le grité al Señor que interviniera. Así lo hizo y el dolor desapareció. «Elaine, eso tiene que haber sido un demonio. ¿Por qué te empeñas en negarlo?» Sí, era Man Chan. Está tratando de provocarme un ataque cardíaco. ¿Quién es Man Chan? Man Chan es el demonio que ha estado guiando mi espíritu desde hace años. Satanás le ha ordenado que me mate.
En ese entonces yo sabía muy poco de lucha contra demonios, pero se me ocurrió que había que resistirlos de la misma manera que el Señor me había enseñado a resistir a Satanás. A viva voz y en el nombre de Jesús. Se lo dije a Elaine. Le recomendé que a viva voz, en el nombre de Jesucristo, le ordenara que dejara de hacer aquello y saliera. Elaine pensaba que era vergonzoso hablarle en voz alta a Man-chan y no quiso hacerlo. Repetidas veces durante los siguientes 2 días, Man-chan estuvo arrojando a Elaine al piso. Ella se negaba a abrir la boca y por fin tuve que ordenarle en el nombre de Jesucristo que dejara de hacer aquello. Yo sabía que Elaine también tenía que aprender a pelear, que el Señor no iba a permitir que yo siguiera peleando por ella indefinidamente. Tuve que enfrentarme a la terquedad que le había permitido a Elaine sobrevivir todos aquellos años, pero que ahora estaba mal encaminada. Por fin, al tercer día, desesperada mientras Man-chan la atacaba de nuevo, fui a la puerta de la calle y abriéndola le dije: «Si no te humillas y te diriges a Man-chan en voz alta como el Señor quiere y te le enfrentas, te va a matar. Vete de aquí a donde no te puedan oír y no regreses hasta que este asunto esté liquidado. Si dejas que te mate, no quiero que sea en el medio del piso de mi salón». Salió inmediatamente y yo quedé espantada. ¿Qué había hecho? ¿Y si la mataba? Yo no quería que sucediera eso. ¿Había sido demasiado brusca? Me arrodillé y oré intensamente. Mientras oraba, como a los 2 minutos, Elaine entró como una ovejita. Sentí un inmenso alivio de verla sin un rasguño. ¿Qué pasó? Hice lo que me dijiste, le ordené que saliera y salió. Desde ese momento la batalla arreció. Ri-chan y muchos otros comenzaron a afligirla. Como a la semana ya sabía yo que si los demonios no eran echados fuera, la iban a matar. Yo nunca había echado fuera demonios y no estaba segura de que pudiera hacerlo. El miércoles en la mañana llamé al pastor Pat y le conté la situación. No llamé al pastor de la iglesia a la que asistía cerca del hospital porque no creía que pudiera ayudarnos. Tiempo después, sus acciones demostraron que el discernimiento que el Señor me había dado era correcto. Le dije que, en mi opinión, si Elaine no era liberada aquel día, la matarían. Me dijo que la llevara a la reunión de oración de aquella noche y que después lidiaríamos con los demonios según el Señor nos guiara. Fue toda una batalla llevar a Elaine a la iglesia porque los demonios que había en ella hacían lo posible por impedir que fuera. Prácticamente tuve que cargarla hasta el automóvil y asegurarla con el cinturón de seguridad. La sufriente Elaine aguantó hasta que terminó el culto de oración, pero nadie excepto el Señor lo sabrá nunca. Los demonios la estaban destrozando desde adentro, tratando de matarla antes de que los expulsaran. Admiro mucho el valor y la determinación de Elaine de ser liberada. Ni una sola vez se quejó de su agonía. Después de la reunión de oración, el pastor Pat nos pidió a Elaine y a mí que fuéramos con él y 2 ancianos de la iglesia a su oficina. No creo que aquellos 2 ancianos hubieran participado antes en sesiones de liberación. El pastor Pat sí. Comenzó con una oración. Le pidió al Señor que sellara aquel cuarto con sus ángeles para que nada ni nadie pudiera entrar ni salir de aquel lugar hasta que la obra quedara terminada. Elaine y yo nos miramos. Sabía que estaba pensando lo mismo que yo. Vaya, ¿y ahora qué? Después de orar, el pastor se dirigió a Elaine para que confirmara que había aceptado a Jesús como Salvador, Señor y amo de su vida, que había rechazado a Satanás y todo lo que con él tuviera que ver, y que quería que los demonios salieran. Ella así lo hizo y desde ese momento comenzó la batalla. Los demonios afloraban y hablaban a través de Elaine. Yo jamás había visto nada parecido. Sus ojos, su voz, su rostro se transformaba. Nunca olvidaré al primer demonio. De pronto, una voz masculina y gutural dijo: «Soy Yagog, el demonio de la muerte, y todos ustedes son unos idiotas. No pueden ganar. Mataremos a esta estúpida traidora.
Ella pertenece a Satanás y él no va a permitir que siga viviendo. El pastor Patney pestañeaba. Espíritu mentiroso y necio, Elaine es ahora territorio sagrado. Ella pertenece al Señor y tú lo sabes. Te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. La batalla rugió por 8 horas. Muchos demonios fueron sacados a la superficie, obligados a identificarse y echados fuera. Fue una hermosa experiencia. El Espíritu Santo estaba en control absoluto de todo y había una suave coordinación entre nosotros a medida que Él usaba primero a uno y después a otro en el proceso. Todos sentíamos la fuerte presencia del Señor en aquel cuarto. Ordenábamos a los demonios que salieran de Elaine por la autoridad del nombre de Jesús. Leíamos la Biblia en voz alta, cantábamos alabanzas al Señor y orábamos y alabábamos a Jesús por su total victoria sobre Satanás. Los demonios parecían particularmente atormentados por nuestras alabanzas y parecían perder fuerza rápidamente. La mayoría fueron saliendo en medio de una tos violenta. ¡Qué alegría, qué gozo cuando por fin terminó la sesión de liberación! De pie palmeábamos y alabábamos al Señor en completa y hermosa unidad. Extenuadas pero gozosas, Elaine y yo regresamos a casa alabando al Señor. Las semanas siguientes a la primera liberación de Elaine fueron semanas intensas de decisiones que habrían de afectarnos el resto de nuestras vidas. El Señor me habló al principio de aquella semana. Me preguntó si estaba dispuesta a consagrarle mi vida de una forma distinta para usarme como Él quisiera en luchas directas contra Satanás y ponerme en la brecha para que muchas almas pudieran salvarse, especialmente entre los de la hermandad. El Señor me dijo que si decidía hacerlo, tendría que esperar sufrimientos y persecución. También tendría que cambiar los planes en cuanto a mi carrera. Me mostró que podría sentirme sola y rechazada y que a la larga tendría que renunciar a la carrera de medicina, pero que Él siempre iba a estar conmigo. Me dijo también que perdería a toda mi familia, lo que ya ha sucedido. Era una gran encrucijada. Siempre me había gustado la oncología y apenas el mes anterior había sido aceptada en un programa de estudios oncológicos en una de las más antiguas y prestigiosas instituciones de los Estados Unidos. La oncología es la rama de la medicina que se especializa en el tratamiento del cáncer. Ser aceptada precisamente en aquel programa era considerado un gran honor. Yo había soñado con especializarme en esa rama. El Señor me dijo que Él no presenta opciones de segunda a sus hijos y que si no decidía consagrar mi vida a luchar contra Satanás, me iba a bendecir mucho de todas maneras. Era una decisión difícil. El Señor quería que me quedara en medicina interna y estableciera un consultorio privado para poder atender a una gama más amplia de pacientes. Esto era necesario para que Él pudiera traer personas a las que debía ayudar, especialmente miembros de las sectas. Al pensar en ello, comprendí que amaba al Señor demasiado para concederle menos que su primer deseo. Cuando expresé esto a un pequeño grupo de colegas cristianos en el hospital y el hecho de que habría de renunciar al puesto en la asociación oncológica, me dijeron que solo pensar en renunciar a esa oferta era una locura. También muchos de mis amigos me empezaron a presionar para que le pidiera a Elaine que se fuera de casa. Quienes no sabían que Elaine se había mudado a casa también comenzaron a ponerse en contra mía sin razón explicable alguna. Satanás actuó de tal manera que al final de aquella semana no me quedaban amigos. Mi familia y mi compañera de piso también me presionaban para que echara a Elaine. Pensaban que yo no estaba entendiendo bien al Señor. Incluso el pastor de la iglesia a la que yo asistía cerca del hospital me llamó y me aconsejó que echara a Elaine. Me dijo, entre otras cosas, que yo me metía demasiado con la gente, especialmente con Elaine. Y llegó hasta decirme que no sería bien recibida en la iglesia a menos que me deshiciera de Elaine. Me sentía sacudida y comencé a preguntarme si de veras había entendido bien al Señor. Pero durante aquel tiempo el Espíritu Santo trajo poderosamente a mi mente las palabras de 1 de Pedro
capítulo 1, versículo 22. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Para mí aquello no se refería a una simple relación superficial. También el Espíritu Santo me impactó con Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. De nuevo sentí paz en mi corazón y en mi espíritu en cuanto a que había entendido bien al Señor. No obstante, ese fin de semana me sentía desalentada y deprimida. Volví a ver al pastor Pat el domingo y le conté lo que estaba pasando y lo deprimida que me sentía. No olvidaré nunca la experiencia. El pastor Pat me miró a los ojos y me dijo: Rebeca, entrar en batalla espiritual con la total consagración que me describes acarreará mucho rechazo y dolor. Si no puedes soportarlo, mejor es que no sigas. Me sentí elevada. Era todo lo que tenía que oír. Al siguiente día me decidí. Le dije al Señor que le entregaba mi vida para que la usara en aquella nueva dimensión, que me consagraba totalmente a Él, para que me usara como quisiera en lucha directa contra Satanás, para que las almas se salvaran y Jesucristo fuera glorificado. Entonces me senté y le escribí al director del programa de oncología y le dije que después de mucha oración, sabía que no era la voluntad del Señor que yo tomara ese rumbo en mi carrera y que no iba a ir. Qué furia despertó mi decisión en el hospital. Los directores de mi programa estaban furiosos y no entendían cómo era posible aquella decisión. Traté de explicarles que no era la voluntad de Dios que yo me hiciera oncóloga. Me dijeron que estaba loca porque Dios no le habla así a la gente. La mayoría de los cristianos no se percatan no solo del mundo espiritual, sino del hecho de que cada acción nuestra en nuestro mundo físico afecta al mundo espiritual. Carlos G. Finney describe bellamente esta relación de causa y efecto entre el mundo físico y el mundo espiritual. Todo cristiano marca una impresión con su conducta y es ejemplo para un bando o el otro. Su apariencia, su ropa, su comportamiento causan constantemente impresión en un lado u otro. No puede evitar testificar a favor o en contra de la religión. O está recogiendo con Cristo o está desparramando. Con cada paso que damos tocamos cuerdas que vibrarán por toda la eternidad. Cada vez que te mueves, tocas claves cuyo sonido resuena por sobre las colinas y los valles del cielo y por las oscuras cavernas y bóvedas del infierno. Con cada movimiento de nuestra vida estamos ejerciendo una tremenda influencia que repercutirá en los intereses inmortales de las almas que nos rodean. Algo ocurrió de repente que hizo de esta verdad una realidad en mi vida. No había comprendido la importancia de la ola de reacción en el mundo espiritual de los acontecimientos de mi propia vida. Primero, yo había estado utilizando el poder de Jesucristo para bloquear la brujería en uno de los hospitales favoritos de Satanás. En aquel tiempo el Señor me había hecho partícipe en la batalla en que Satanás perdió a una de sus principales esposas, acontecimiento que significó una pérdida de prestigio para él en su reino. Poco después, Satanás y sus demonios fracasaron en su intento de tomarnos a Elaine y a mí como sacrificios humanos, porque el Señor había intervenido para protegernos. Creo que la gota que rebosó la copa, por así decirlo, fue mi consagración total al Señor para que me usara en batallas directas contra Satanás. Poco consciente de las ondas que esto causaba en el mundo espiritual, un día salí tranquilamente al patio de mi casa a comer en la mesa bajo los árboles. Allí sentada y disfrutando el sol, Dios permitió que el velo entre el mundo espiritual y el físico se disipara brevemente. De repente apareció una figura resplandeciente que se sentó frente a mí. Tenía forma humana. Mientras lo miraba en callado asombro, el Espíritu Santo me reveló quién era. Era el ser que menos esperaba conocer personalmente. Aquella figura resplandeciente que se me presentaba con el brillo de un ángel de luz era en realidad el príncipe de las tinieblas,
el príncipe de la potestad del aire, soberano de un vasto reino de maldad. Satanás en persona. No recuerdo los detalles de su apariencia porque no podía apartar mis ojos de aquellos ojos. Eran tan perversos. Eran negros como el carbón y tenían una profundidad, negrura y maldad que parecían saltar y envolverme. Por un instante sentí como que caía hacia adelante en el negro abismo de aquellos ojos, pero algo me sostenía y estabilizaba. Se veía que Satanás estaba furioso, muy furioso. «Satanás», exclamé, y él confirmó su identidad con un brusco movimiento de cabeza. «¿Qué buscas?» «Mujer, ¿te atreves a enfrentarte a mí?» «A eso he dedicado mi vida». «Lo sé, pero ¿de veras te atreves a enfrentarte a mí?» Me quedé muy perpleja y sorprendida ante la reiterada pregunta. Era obvio que su ira crecía por instantes, pero el Espíritu Santo me llenó de tan completa paz que después me maravillaba de no haber sentido miedo. «Satanás, no me enfrento a ti en mi propio poder, sino en el poder y la autoridad de Jesucristo. Pues calcula primero el costo como el Jesús a quien sirves aconsejó a sus discípulos». Me dijo y citó al pie de la letra lo siguiente: «Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». Lucas capítulo 14, versículo 28 al 33. Mejor es que calcules el costo, mujer, porque te digo que haré de tu vida una agonía. Te enviaré la angustia que jamás pensaste que te pudiera sobrevenir. Sé que aquella poderosa criatura hablaba bien en serio y que desde que lo había consagrado todo al Señor, mis posesiones, mi carrera, mi familia, mi vida misma, no dudo que Satanás se los haya pedido a mi padre como lo hizo con Job hace muchos años. Era algo digno de consideración. Por fin le respondí: «He calculado el costo hasta lo que yo sé y sé que cualquier cosa que me sobrevenga en el futuro estará bajo el total control de mi Dios y me limitaré a confiar que su gracia ha de bastarme. Así que sí, Satanás, me atrevo a tomar la autoridad y el poder que Jesucristo me ha dado y me atrevo a enfrentarme a ti en el nombre de Jesucristo mi Señor». Mis ojos se clavaron en los de Satanás por un largo momento de silencio. De nuevo sentí la extraña sensación de que si algo no me hubiera estado sosteniendo, me hubiera hundido en la horrible perversidad que había en ellos. Entonces Satanás asintió con gesto brusco. «Muy bien», dijo y desapareció. Me quedé ponderando aquella experiencia. El sol seguía brillando ardientemente, la brisa seguía batiendo las hojas de los árboles y las aves seguían cantando. Me percaté de que de alguna manera había dado un paso irrevocable. Hasta este momento en que escribo, el costo ha sido grande. He perdido a toda mi familia, mi carrera y todo lo que tenía en términos de posesión terrenal. He sufrido mucho en mi cuerpo físico, pero a través de todo el Señor ha estado conmigo y lo que Satanás manda para derrotarme, el Señor lo transforma en victoria. El camino ha sido largo y accidentado desde aquel primer encuentro con Satanás. Él ha convertido mi vida en agonía y en una angustia que yo nunca supe que existía, y sé también que mucho más ha de venir. Pero jamás hubiera llegado a conocer al Señor como lo he conocido, y aunque sé que también en cuanto a eso es solo el comienzo, conocerlo mejor vale la pena cualquier precio. Por fin sé el significado de Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, donde Jesús dijo:
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El tesoro más valioso que uno puede poseer es el conocimiento personal de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo.